Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren les doy una muy cálida, una muy sincera bienvenida. Espero que se encuentren muy bien y con ganas de seguir avanzando. Vamos a continuar con los dominantes por extensión que empezamos a ver en el video anterior y que, dicho sea de paso, les recomendaría que pasen primero por ese video. Pero sintetizando un poco, podríamos afirmar que básicamente lo podíamos clasificar de dos maneras distintas. Por un lado estaban aquellos que tenían una resolución directa y por otro aquellos que tenían resolución indirecta. Estas diferencias las íbamos a poder ver con mayor claridad a partir de los segundos relativos, como vemos aquí abajo. En la resolución directa vamos a poder apreciar cómo tanto segundos como los quintos se entrelazan, fusionándose en el juego de la resolución, y no así en la resolución indirecta, donde vamos a ver que esta va a seguir pura y exclusivamente circunscripta a los acordes dominantes. Esta cuestión iba a generar ciertas controversias, ya que si nosotros tomaríamos una eventual resolución directa, pero solo a partir de acordes dominantes, como vemos aquí a la izquierda, vamos a ver que en esencia nos plantea que aquí no tendríamos diferencia. Básicamente tenemos que tener presente siempre que en la resolución indirecta, como dije anteriormente, esta va a estar circunscripta pura y exclusivamente a los acordes dominantes, pudiendo aparecer los segundos relativos, pero solo de forma interpolada o intercalada. Y no así, en cambio, en la resolución directa, donde tanto los dominantes como los segundos relativos se van a entrelazar, formando de esta manera secuencias de progresiones más extensas. Vamos a empezar con un primer ejemplo en base a resolución indirecta. El tema se llama Algorithm y, más allá de que lo puedan conocer o no, es un tema que a lo largo del género ha generado mucha aceptación, ya que generó una matriz formal y más que nada una estructura armónica que suele replicarse a través de la composición de temas y de melodías. Básicamente no deja de ser una forma binaria típica de la época en que se hizo, donde vamos a ver una primera parte que está compuesta por la repetición de un tema principal y luego de una segunda parte donde vamos a encontrar un tema contrastante B a modo de puente para luego ser continuado nuevamente por el tema principal. Otro detalle que podría sumarles es que eventualmente suele haber diferencias en la repetición. Aquí por una cuestión de espacio no lo puedo compartir. En este caso, fíjense, por ser la primera vez que aparece el tema A, va de la tónica a la dominante y nuevamente a la tónica. Vamos a ver más adelante que eso puede cambiar. Por lo demás, no hay diferencias, no vamos a encontrar nada nuevo a lo que vimos en los otros videos, sacando este Mi disminuido 7 que ya lo vamos a ver en un futuro. A nosotros nos va a interesar esta segunda parte, el tema B, cómo a partir de un grado diatónico, el tercero de la tonalidad de Si bemol, se forma este acorde cromático, Re7, que vemos acá, que va a dar lugar a la generación de una potencial cadena de acordes dominantes extendidos. Primero yendo hacia este Sol 7, que sería también un acorde dominante extendido, que va a resolver en este acorde Do7, que también va a ser un acorde dominante y cromático, pero que esta vez va a resolver hacia un acorde diatónico, en este caso Fa7, por lo cual va a ser un dominante secundario. A nosotros, para la interpretación de este tipo de situaciones, solo nos tiene que importar los acordes cromáticos, como vemos acá. Todo lo demás, sin importar que sea en este caso el dominante primario, por más que le podamos dar cierta relevancia dentro de lo que es el círculo tonal, no va a tener importancia para la interpretación de este tipo de cadenas. Luego, bueno, ya se repetía en la primera parte del tema principal, pero les muestro, como les había dicho, la repetición. Fíjense que ahora va a ir del primero al dominante del segundo y de ahí sí nuevamente al quinto dominante primario. Pero vamos a volver al tema en cuestión. En el tema B vamos a ver cómo
nosotros podríamos agregar una serie de acordes menores que en su mayoría van a ser segundos relativos, sacando este do menor 7 que va a ser diatónico, ya que los segundos relativos siempre son en relación a los acordes cromáticos. Y fíjense cómo en sí la resolución va a seguir siendo la misma. De esta forma los segundos relativos van a tener un rol muy secundario, prácticamente decorativo o, como se lo suele decir, justamente interpolados o intercalados. Por lo demás, valga la redundancia, la cadena se puede formar, en este caso es un ejemplo ideal de libro, de pizarrón, por dos dominantes extendidos, aunque solo con uno ya nos bastaría para resolver finalmente un dominante secundario. Eventualmente podría ser que el primer dominante extendido tenga una doble interpretación, como vemos acá, pero que lo voy a poner entre paréntesis, ya que nunca va a resolver en un acorde diatónico esperado, sino en otro acorde cromático. Y lo que sí siempre se debe cumplir para que podamos dar por sobreentendida esta cadena es que el último acorde dominante sea siempre, como lo amplío acá, secundario. Por último les comparto un cuadro en base a una filmina organizada por columnas, donde vamos a poder apreciar que en esta primer columna vamos a tener 6 de los 7 grados y acordes diatónicos sobre los cuales podríamos tener algún tipo de resolución en base a algún tipo de dominante, como en esta segunda columna por el dominante primario, que va a la tónica, o como en esta tercera columna por los dominantes secundarios, que en este caso serían 3. Nosotros nos vamos a quedar con este Do7, ya que va a dar lugar a una potencial cadena extendida de dominantes, y donde vamos a destacar una particularidad que es típica de este tipo de situaciones. Fíjense cómo el Sol 7 va a aparecer dentro de un rol de dominante extendido. Sin embargo, también lo podríamos encontrar en la tercera columna como un dominante secundario. Más adelante vamos a ver que inclusive dentro de las cadenas extendidas podríamos encontrar incluso acordes dominantes primarios. Vamos a continuar ahora con el siguiente ejemplo. Por una cuestión de espacio, como son todas formas binarias, les voy a compartir siempre la primera y la segunda parte, ya que la primera tiende a repetirse siempre. El tema está en mi bemol mayor y me voy a focalizar en esta segunda parte abajo que voy a tratar de ampliar. La 7 es un acorde cromático que nada tiene que ver con la tonalidad de mi bemol y que va a dar lugar a una posible cadena extendida, resolviendo justamente como un dominante extendido en otro acorde cromático, Re7, que esta vez sí va a resolver en un grado diatónico, por lo cual va a ser un dominante secundario. Ahora, este Sol menor 7 que vemos acá, si bien da por finalizada la anterior cadena, da lugar a una nueva cadena, ya que va a ser relativo de otro acorde cromático, Do7 como vemos acá, dando lugar a otra potencial cadena, ya que este Do7 va a resolver en otro acorde cromático, Fa7, que sí va a resolver finalmente en un acorde diatónico, por lo cual va a ser el dominante secundario, que va a resolver en un grado diatónico, en este caso el dominante primario. A mi modo de entenderlo, como yo les dije anteriormente, aquí tendríamos una primer cadena que queda interrumpida por este acorde diatónico, pero que a su vez, al ser también un segundo relativo, da lugar a una segunda cadena de dominantes extendidos. Ese es mi punto de vista, pero podría estar equivocado, por eso los invito a que den su opinión, ya que eventualmente podrían dar una opinión más fundamentada. Estas eran las características que vimos en el video anterior, de las cuales, si les parece muy abrumador y no lo vieron, les recomendaría que empiecen por estas dos. Y en este video vamos a ver otras características relacionadas también con las anteriores, donde vamos a ver que la primera y la segunda se complementan, están relacionadas. Algo similar sucede con el punto 3 y el 4. El punto 5 tiene que ver con lo que vimos en el primer ejemplo de este video, y el punto 6 con todo lo que vamos a seguir viendo. Aquí también, si les parece mucho como para empezar, les puedo mostrar cuáles son las más relevantes, incluso lo podríamos filtrar un poco más.
Vamos a continuar con otro ejemplo, también en mi bemol, donde nuevamente en la segunda parte que voy a emplear aparece un Re7, que sería una especie de séptimo grado alterado, que va a dar lugar al inicio de una potencial cadena. Eventualmente podría tener una doble interpretación, aunque como dominante de resolución rota o deceptiva, ya que no va a resolver en un acorde diatónico esperado, sino en este Sol 7, que va a ser otro dominante también cromático, y también extendido, que se va a replicar para resolver en otro dominante extendido, para finalmente resolver en otro acorde cromático también dominante, pero en este caso secundario, ya que va a resolver en un acorde diatónico, que en este caso va a ser el dominante primario que va a resolver en el primero. Valga la redundancia, nunca nos tiene que importar el acorde diatónico que viene después del dominante secundario, más allá de que sea el dominante primario. Las cadenas de dominantes por extensión son siempre exclusivamente en base a acordes cromáticos. Vamos a continuar con un ejemplo, la tonalidad de Fa mayor, donde en la primera parte no vamos a tener nada relevante. Vamos a tener una reafirmación de la tonalidad, primero, segundo, quinto, primero, segundo, dominante primario, por lo cual nos vamos a quedar con la segunda. Este Si bemol maj va a ser un sexto grado diatónico de la tonalidad menor, podría ser de la escala descendente, de la escala antigua, y que va a ser precedido y resuelto por este acorde cromático que va a ser su dominante secundario respectivo, precedido por su segundo relativo, Do menor 7, que va a ser un acorde cromático, y que no va a tener mucha relevancia, ya que va a ser precedido en forma directa e indirecta por este Do 7, que va a resolver de forma indirecta hacia este Fa 7. Do 7 es un acorde cromático y un dominante extendido al mismo tiempo, que va a dejar a este Do menor 7 de forma interpolada. A partir de este Do 7 se va a seguir extendiendo la cadena, como vemos acá, y solo me voy a detener en este La 7, que fíjense que la melodía descansa sobre el tercer grado diatónico, impidiendo que podamos tener la misma fórmula del modo subyacente, ya que no podía ser tampoco un modo misolidio, sino un misolidio alterado con la sexta o la trecena bemol. Por último, la cadena daría comienzo con este Mi 7, una especie de segundo alterado, que es precedido por su segundo relativo, que también es un acorde diatónico y también es el sexto como vimos al principio, nada más que sería de la escala ascendente, de la escala bajiana o melódica, o como mejor les parezca a ustedes. Es de reconocer que es una cadena mucho más amplia que la anterior, compuesta por 5 dominantes extendidos antes de resolver finalmente en el dominante secundario. Y aquí les comparto la filmina organizada por columnas, donde vamos a ver cómo La 7 aparecía en la primera parte como dominante primario, resolviendo en dos oportunidades hacia la tónica, precedido por el segundo diatónico que era la subdominante. Luego el Mi 7 daba lugar a la cadena de dominantes extendidos, podía tener una doble interpretación y también era precedido por su segundo relativo, que también era un acorde diatónico, y luego se daba lugar a la cadena. Fíjense cómo es destacar que nuevamente va a aparecer este La 7 dentro del contexto de dominantes extendidos, pero fíjense cómo nominalmente coincide con el dominante primario de la segunda columna. Algo similar sucede con este Re7, y como les decía anteriormente en este video, no tenemos que detenernos en el nombre del acorde, sino en su función, ya que este tipo de situaciones las vamos a encontrar en más de una oportunidad. Por último, este Fa 7, que da por finalizada la cadena de dominantes por extensión, es un dominante secundario, que lo podemos constatar en esta tercera columna, precedido por su segundo relativo, que a pesar de formarse sobre un grado diatónico, no deja de ser un acorde cromático, que nada tiene que ver con el Do 7 de la primera columna. En este ejemplo vamos a ver cómo a la medida que avancemos se van a generar una serie de secuencias, de progresiones, todas muy similares, por lo cual me voy a quedar con una sola, la de arriba. Fíjense que este Si bemol 7, a pesar de ser un acorde alterado, no deja de ser el dominante primario, precedido por el segundo diatónico, como vemos acá, y como a partir de este Fa 7 vamos a tener este Do 7 con novena bemol, que va a ser un acorde cromático, más precisamente el dominante secundario, precedido por su segundo diatónico, que sería
sol menor 7. En realidad precedido por el segundo relativo que coincide con el tercer grado diatónico de la tonalidad de mi bemol en la cual está el tema. Ahora, este sol menor 7 no va a dar lugar a que este re 7 con novena bemol lo podamos interpretar como un dominante extendido, ya que va a resolver justamente un acorde diatónico. No así en cambio con este la menor 7 con quinta bemol, que sí va a ser un acorde cromático ajeno a la tonalidad y que va a ser su segundo relativo. Aquí tenemos un ejemplo incluso más complejo. Acá en la segunda parte que voy a ampliar, vamos a ver cómo este la 7, que es una especie de dominante secundario alterado, va a resolver modulando a este re maj, que va a ser una tonalidad pasajera, ya que la tonalidad principal va a ser si bemol, pero no obstante va a ser correcto pensar al modo subyacente como jónico. Luego se va a reafirmar con el mi menor 7, que es el segundo, y el la 7 nuevamente, que va a ser el dominante primario. Ahora, si vamos al final del sistema, vamos a ver cómo fa 7 es el dominante primario de la tonalidad principal, si bemol mayor. Este tipo de situación eventualmente puede parecer y la debemos interpretar como tal. Ahora vamos a ver qué pasa en el medio. Sol 7 es un acorde cromático y más precisamente el dominante secundario del segundo. Es precedido por su segundo relativo, que en este caso re menor 7 a su vez es un acorde diatónico, el tercero. Ahora, la 7, que lo habíamos pensado como dominante primario, ahora va a funcionar también como dominante secundario de este acorde diatónico. Pensarlo de esta forma no está mal, que tenga una doble interpretación, pero yo nunca lo pensaría también como un dominante extendido. Vamos a ver dos ejemplos teóricos, ambos en do mayor, donde vamos a ver una primera región cromática más amplia que va a preceder a la región diatónica. Dentro de la región cromática, en principio vamos a tener una región de dominantes extendidas de dos compases que va a preceder y resolver en la región de dominantes secundarios para ir a la región diatónica con el dominante primario. Ahora, si 7, que en principio lo estamos pensando como un dominante extendido, va a resolver en un segundo relativo, pero mi menor 7 a su vez es el tercero diatónico de la tonalidad de do mayor, por lo cual tal vez sería más prudente pensarlo ahora como un dominante secundario. Y de esta forma la región de dominante extendido se reduciría, dando más lugar a la región de los dominantes secundarios, aunque respetando siempre el rango de la región cromática. Dentro de la escala mayor, los dos acordes más lejanos y los ideales para generar segundos relativos cromáticos serían el tercero y el séptimo. En este caso el tercero, mi menor, siempre dentro de la tonalidad de do mayor, sería resuelto por su acorde secundario, dominante secundario respectivo, que sería si 7. Condición que no tiene el séptimo grado, ya que si 7 se forma sobre un grado diatónico a pesar de ser un dominante secundario. Si 7 resuelve en este acorde diatónico, precedido por su segundo relativo, que es fa sostenido menor 7, que lo podríamos cifrar también así. Ahora, esta región queda muy clara de entender, como vemos aquí. Lo que va a suceder ahora es cómo vamos a llegar, si queremos extender la cadena de dominantes. Fíjense que fa 7 era un acorde cromático y ahora va a ser precedido por su dominante respectivo, pero que también va a ser un acorde cromático ajeno a do mayor, precedido por su segundo relativo. Los modos podrían cambiar dependiendo del tema de la composición, pero lo que sí va a quedar claro es la condición de dominantes extendidos, que más allá de que se pueda seguir replicando, ya no cambiaría en su interpretación. Por último les comparto un cuadro, tal vez lo más importante en cuanto a síntesis de este video, donde a modo de síntesis podríamos afirmar que cuando los segundos relativos coincidan con acordes diatónicos o estén dentro de un círculo cercano a la tónica, lo vamos a pensar siempre en relación a los dominantes secundarios. Y no así cuando los segundos relativos no coincidan con acordes diatónicos y se encuentren en las regiones más lejanas, como vimos en los dos ejemplos de recién.
por lo cual los vamos a pensar en relación a los dominantes extendidos. Vamos a continuar con dos ejemplos más, en este caso también en mi bemol mayor, donde el objetivo sería crear una cadena dominante extendido a partir del cuarto grado, más precisamente la bemol menor. Mi bemol 7 sería su dominante secundario, que es una especie de primero alterado, precedido por si bemol menor 7, que sería su segundo relativo, y que además sería un acorde cromático, por lo cual no generaría ningún tipo de dudas en interpretar a este Fa 9 como un dominante extendido, ya que no va a resolver en un acorde diatónico. Ahora, Fa 9 es precedido por su segundo relativo, Do menor 7, como vemos aquí. Pero Do menor 7 coincide con el sexto grado diatónico de la tonalidad de Mi bemol, por lo cual no va a dar lugar a que este Sol 7 con novena bemol lo pensemos como un dominante secundario. Por lo cual se cortaría una potencial cadena más extendida. Luego del Sol 7 vamos a encontrar su segundo relativo, que sí va a coincidir con un grado diatónico, más precisamente el séptimo. La cadena sería esta, y más abajo vamos a ver otro ejemplo de otra cadena incluso más claro aún. Aquí tenemos un segundo y un quinto, un dominante primario, donde el Fa menor 7 no va a tener mucha relevancia a pesar de ser el segundo diatónico, ya que va a venir de este Fa 7, que es un acorde cromático y que es un dominante secundario que va a resolver de forma indirecta para resolver en Si bemol 7, el dominante primario, quedando este Fa menor 7 de forma interpolada o intercalada. Ahora, a Fa 7 lo va a preceder y resolver otro acorde dominante, también cromático, que va a ser Do 7, precedido también por su segundo relativo. La diferencia es que no vamos a poder tener dos dominantes secundarios de forma consecutiva, por lo cual va a quedar muy claro que ahora Do 7 sí va a ser un dominante extendido precedido por su segundo relativo, en este caso cromático. Tenemos aquí un excelente ejemplo de cómo con apenas dos acordes dominantes podemos construir una cadena de dominantes extendidos. Y por último aquí les comparto este ejemplo, también en Mi bemol, donde el plan sería más o menos el mismo, llegar a La bemol mayor. Ahora, vamos a empezar del principio. Primer grado, Mi bemol, que va al segundo, para luego ir al quinto, que es el dominante primario. Si bemol 7 no va a resolver en el acorde esperado, por lo cual lo voy a poner entre paréntesis, ya que va a tener una resolución deceptiva hacia Fa 7, que va a ser el dominante secundario. Hasta aquí todo muy bien, pero vamos a olvidarnos un poquito de esto para ver cómo sería si lo pensaríamos a partir de La bemol. La bemol es precedido por su dominante secundario, Mi bemol 7, precedido a su vez por su segundo relativo cromático, Si bemol menor 7, que no va a tener mucho peso, ya que va a ser precedido de forma indirecta por este Si bemol 7 que resuelve en Mi bemol 7. Ahora, Si bemol 7 en principio era el dominante primario, sin embargo su rol ahora es como dominante extendido, precedido por su segundo relativo, que en este caso es el segundo diatónico, que tampoco va a tener mucho peso, ya que va a ser precedido de forma indirecta por este Fa 7, que lo habíamos pensado recién como un dominante secundario. No obstante, ahora su rol sería extendido. Fíjense como en apenas 3 compases aparece el mismo acorde, primero como dominante primario y luego como dominante extendido. Lo vamos a ver mucho más claro acá en este último cuadro, donde vemos como en la segunda columna aparece primero Si bemol 7 como dominante primario, precedido por el segundo diatónico, y luego en la tercera columna aparece Mi bemol 7 como dominante secundario para iniciar una potencial cadena de atrás hacia adelante, precedido por su segundo relativo cromático, que no va a tener ningún peso, ya que Mi bemol 7 va a ser precedido y resuelto de forma indirecta por este Si bemol 7, que era el dominante primario de esta segunda columna. Algo parecido podría pasar con este Fa 7, que podría sí tener, en este caso por ser el primero, una doble interpretación. Si me acompañaron hasta aquí les agradezco muchísimo. Si les generó algún valor el video, les agradecería también que puedan difundirlo, suscribirse, y mucho más aún si podrían generar algún tipo de comentario, algún me gusta, ya que en principio estos videos que no hago de forma tan frecuente casi,
los hago para mis clases, mis alumnos, mi comunidad, y claro está que me motivaría mucho más apuntar al público en general. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero estar en contacto muy pero muy pronto. Muchísimas, pero muchísimas gracias.